Creo que la predicación es una gran responsabilidad. Creo que vamos a tener que responder ante el Señor mismo por lo que hacemos en términos del púlpito. Y quiero preguntarte si estás preparado para presentarte ante tu Dios y explicarle por qué a nadie ha sido encendido cuando predicaste, por qué nadie es aplastado cuando predicaste, cuando nadie es traspasado por la espada del Espíritu. No creo que se gane mucho hablando de nosotros mismos, pero a veces son necesarias al menos unas pocas palabras para que puedan comprender mi punto de partida en esta tarde. No es que sea importante, pero durante más de medio siglo y he tenido una importante librería teológica usada. Tenemos aproximadamente 300,000 volúmenes en nuestro inventario. Hace 3 meses, mi esposa, que siempre se ocupa de nuestros asuntos, durante mis frecuentes ausencias, estaba en una reunión de la iglesia donde una persona mentalmente inestable que corría por la habitación la chocó y la lastimó y rompió sus huesos. Ella ha estado 3 meses como lisiada, 2 de esos meses en el hospital. Ahora, por la gracia de Dios, en casa, pero todavía luchando severamente. Pero fue demasiado corto, si es que en el momento había estado llegando y lo vimos venir durante algunos meses donde tuvimos que deshacernos de este negocio. Tengo una biblioteca personal increíble de unos 100,000 volúmenes, pero tenemos 200,000 volúmenes de los que disponer en los próximos momentos. Ahora menciono todo eso, como dije, no porque sea importante, sino porque ese es mi punto de partida. Lo que ocurre ahora está relacionado con eso. Debido al tamaño y a la importancia de nuestro negocio de libros, durante todos estos años he estado viajando por el mundo de habla inglesa, además de predicar de la recolección de los libros para nuestra empresa. Y entre los libreros con los que frecuentemente tenía negocios importantes, estaba en un librero muy fuerte en Inglaterra. Sin lugar a dudas, el líder en el campo teológico, pero en la medida en que pude distinguir a un hombre no regenerado, casi me asustaba cada vez que iba allí. Siempre me quedaba en su casa y normalmente estábamos juntos 2, 3 o incluso 4 días a la vez. Pero él era tan brillante teológicamente que siempre sentí que tenía que tener mucho cuidado para no hacer alguna declaración estúpida para la cual tengo grandes calificaciones. Pero, aunque una y otra vez teníamos estas serias discusiones teológicas, nunca pude hablar con él sobre cosas espirituales. Eso no es un problema poco común, porque innumerables veces he estado en la casa de un pastor después de un compromiso serio de predicación y traté de involucrarme en una conversación espiritual y me resultó imposible ser un teólogo. El maestro no te hace cristiano. Pero cada vez que intentaba conversar con este librero sobre Jesucristo de una manera personal y real, hábilmente esquivaba la conversación. Pero luego
Para mi total asombro, me llamó un día y me dijo que había decidido venir a Estados Unidos y que le gustaría volar a Chicago y pasar unos días con nosotros antes de comenzar su itinerario en los Estados Unidos. Bueno, lo recibimos con los brazos abiertos y le dejamos claro que lo recogeríamos en el aeropuerto cuando llegara. Y en mi asombro, cuando lo recogí en el aeropuerto, este querido hombre me dijo, déjame decirte el propósito de mi viaje. He venido a escuchar a algunos de los grandes predicadores de Estados Unidos. Pero para mi asombro, todavía no toleraba una conversación espiritual conmigo. Estuvo con nosotros durante unos días muy agradables y alegres, y luego siguió su camino. Solo unas semanas después de regresar a su propia casa, estuve allí de nuevo. Y como era un gran comprador de libros, quiero decir, no estoy hablando de una docena de volúmenes. Hubo ocasiones en las que compré hasta 60 volúmenes en un solo viaje, por lo que la mayoría de los libreros me dieron la bienvenida. Pero escuchen ahora, amigos, cuando estaba con él en su casa y estaba lleno de expectativas, le dije, ahora cuéntame sobre tu viaje en los Estados Unidos y sobre la gran predicación que escuchaste. Él cerró su puño, que era muy grande. Estábamos hablando en la mesa y dio un golpe increíble y todos los platos saltaron. Y él me dijo que no escuché ni un solo sermón predicado en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? ¿Te enfermaste? ¿Fue imposible completar tu itinerario? No, me dijo. Era porque no tienes predicadores en Estados Unidos. Todo lo que tienes son maestros. E ingenuamente le pregunté, en tu mente, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Y una vez más cerró el puño y golpeó la mesa, de modo que pregunté, ¿por qué simplemente no lo derrumbó? Y me dijo esto, no es una cuestión de mi opinión personal aquí, es un hecho establecido hace mucho tiempo. Enseñar es informar, predicar es mover. Y continuó explicando que el maestro informa a quienes lo escuchan sobre cosas que tal vez no sepan, pero el predicador ve que hay gente por acá y él sabe que pertenecen aquí. Y el predicador los mueve de donde están a donde pertenecen. Ahora, sé que eso no es algo de lo que algunos de ustedes piensan. Lo escuchamos decir esta mañana, que enseñar y predicar son las mismas palabras. Indistintivamente, puedes usarlos indistintivamente. Y no voy a intentar corregirte si quieres ser tonto. Esa es tu elección. Pero sé que en todo Estados Unidos hay innumerables personas que van a la iglesia y salen decepcionadas.
En muchos casos, sus cabezas están tan llenas de información que nunca actuaron en consecuencia y que están a un punto de sobresaturación. Encuentro que la gente tiene hambre de ser movida por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, desde donde están hasta donde pertenecen. Y yo me pregunto, ¿cuántos predicadores aquí están predicando y no enseñando? No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos enseñar, es una parte vital del trabajo, del ministerio. De hecho, muchas de nuestras primeras iglesias en Nueva Inglaterra tienen un personal, tanto un predicador como un maestro. Pero sé absolutamente que hay una diferencia entre estar informado y ser conmovido. Curiosamente, cuando vinimos esta mañana, nuestro hermano Charles predicó sobre el texto que pensé que predicaría el día de hoy. Y estaba muy agradecido porque había estado en medio de una crisis interna. Decía, Señor, ¿cómo puedo predicar este texto y los otros dos textos que están en mi corazón? Y ahora estoy aliviado de esa dificultad. Sabemos que Pablo le dejó claro a Timoteo que predicara la palabra. Pero quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo sabes si lo que has hecho es predicar la palabra o lo que realmente has hecho es predicar desde la palabra o sobre la palabra? ¿Te queda claro que hay una diferencia entre predicar la palabra y predicar desde la palabra? Y al predicar sobre la palabra, ahora sé que muchos ministros creen que es la cabeza la que cambia el corazón. Así que si puedes golpear la cabeza en su sermón, seguramente cambiará el corazón. Bueno, ya se ha dicho suficiente sobre ser tonto, no necesito repetirlo. Pero, ¿cómo afecta un corazón de piedra a un cerebro que está muerto por Dios? Y cómo un proclamador cristiano serio y agobiado proclama de la verdad divina, discierne si ha predicado la palabra o si simplemente ha predicado a partir de ella. ¿Alguna vez ha ocurrido? Quiero decirles que la forma en que la palabra habla de sí misma es una ayuda increíble en este asunto. Ahora, hay muchas frases bíblicas a las que podría referirme. El tiempo y las circunstancias harían imprudente tratar de cubrir todas las posibilidades. Déjame mencionar solo 3. La palabra es descrito en la palabra como un martillo. La palabra se describe en la palabra como un fuego. La palabra se describe en la palabra como una espada. No es razonable que si he predicado la palabra, habrá gente martillada a la que no le guste la roca dura, sino que estarán hechos pedazos. No es razonable suponer que si he predicado la palabra, habrá quienes se sientan traspasados por la palabra del Espíritu.
¿No es razonable suponer que hay quienes han sido fríos y sin pasión, que son incendiados por Jesucristo si he predicado la palabra? Es sensato pensar que he predicado la palabra y nadie ha sido aplastado, nadie ha sido traspasado, nadie ha sido encendido. Me parece mucho más seguro y razonable suponer que cuando nada de esas cosas haya sucedido, es prueba de que no he predicado la palabra. Ahora, este no es un tema que afecte simplemente a los predicadores, porque, como ya he dicho, multitudes me han informado de la profundidad de su preocupación personal, de que en realidad no están siendo ministrados. O usted dice, bueno, eso es la iglesia de otra persona. Bueno, tal vez. Pero ¿qué pasa si es tu iglesia? ¿Qué pasa si crees que estás haciendo lo que Dios le ordenó a Timoteo que hiciera a través de la pluma de Pablo y no estás haciendo en absoluto, a pesar de que crees que estás haciéndolo? Creo que la predicación es una gran responsabilidad. Creo que vamos a tener que responder ante el Señor mismo por lo que hacemos en términos del púlpito. Y quiero preguntarte si estás preparado para presentarte ante tu Dios y explicarle por qué a nadie ha sido encendido cuando predicaste, por qué nadie es aplastado cuando predicaste, cuando nadie es traspasado por la espada del Espíritu. Ahora, no estamos hablando de algún rango superior, de predicador, de extraordinario llamado o proporción. Estamos hablando del conjunto de los que dicen que están llamados a predicar. Ahora, primero, déjame simplemente tratar el tema de aquellos de ustedes que están aquí, que no son predicadores, que están afligidos y exasperados por lo que no escuchan. ¿Qué deben hacer? ¿Irse a otro lado? Quiero decirte que probablemente sea peor en otro lugar que de donde estás. Ahora, no es algo muy esperanzador. ¿Qué pasaría si te comprometieras a orar para que el predicador de tu iglesia aprendiera a predicar y que los sermones se volvieran tan poderosos como los de Pablo? O si quieres, del Dr. Martin Lloyd-Jones. Como dije, tenía en mente exponer esa porción en 2 de Timoteo 4, pero eso ya se ha hecho mejor de lo que podría hacerlo. Así que permítame ilustrar lo que creo que significa. Haré esto a la moda luterana. Sí, no creo que sea demasiado ofensivo. Bueno, en realidad, incluso si te ofende, lo haré. A los luteranos les encanta tener tanto un texto del Antiguo Testamento como un texto del Nuevo Testamento. Y yo voy a hacer eso esta tarde. Permítame pedirles que recurran primero al texto del Antiguo Testamento. Ahora sé que hemos estado escuchando acerca de la predicación expositiva y ciertamente no me opongo a la predicación expositiva. Pero creo que algunos de ustedes son muy inteligentes en ese tema.
Tampoco sé cómo alguien se atreve a pensar que hay algo malo con la predicación temática. Usted sabe que algunos de los mayores avivamientos en la historia del mundo han ocurrido a partir de la predicación sobre la doctrina de la regeneración. A menudo en los servicios de comunión, en los viejos tiempos, cuando la comunión no era algo añadido al final de un servicio, que cuando se daban 6 días para la predicación, para la comunión, y luego el sábado la gente tenía que pasar un examen y recibir una ficha para poder sentarse a la mesa del Señor en aquellos días de predicación poderosa. Sermones temáticos sobre la predicación para la comunión. Dios a menudo venía de una manera reformadora, poderosa y revolucionaria, no a través de críticas. No te atrevas a criticar la predicación temática o textual. Puedes pensar que la otra es mejor y es bienvenido a tu opinión, y ciertamente soy un creyente de la predicación expositiva, pero también creo en la predicación tópica y en la predicación textual. Bueno, les voy a decir lo que realmente creo que es la diferencia entre enseñar y predicar. Creo que la enseñanza está dirigida a la mente y la predicación está dirigida al corazón. Y el maestro se prepara descubriendo la mente de Dios en las Escrituras. Pero el predicador se prepara descubriendo el corazón de Dios en su armario de oración. No es que no le afecte la palabra, sino que la verdadera predicación es cuando el corazón de Dios afecta al predicador y luego la congregación son afectados por el corazón de Dios como afectó al predicador. Lo cual creo que es una necesidad desesperada del momento, pero he invitado a tu atención a un pasaje del libro de Isaías y le pido que recurra específicamente hasta el capítulo 57. Y solo nos vamos a centrar en un solo versículo, aunque honestamente creo que si somos prudentes al hacerlo, podría darte el contexto adecuado. Simplemente no creo que sea necesario en este momento. Quiero que lo hagas. Ve el texto. Isaías 57, 15. Así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es mi profunda convicción que todos corremos el peligro de andar hablando en contra de los frutos del pecado y nunca tocar las raíces. Creo que el aborto es un fruto y no la raíz. Y no creo que ninguno que corte la cantidad de los frutos de un árbol va a cambiar la raíz.
Es mi convicción que hay una interrelación entre los cuatro asuntos. Lo que pienso de Dios impacta lo que pienso de mí mismo. Eso impacta lo que pienso del pecado. Y eso impacta lo que pienso de mí, la salvación. Honestamente, creo que la iglesia evangélica en Estados Unidos está enseñando una doctrina de salvación que es absolutamente absurda. Hace que Dios sea un idiota. Tenemos personas que piensan que han sido salvadas de la pena del pecado y saben perfectamente bien que no han sido salvas del pecado y del poder del pecado. Han amado a todos sus pecados, han amado a todos sus pecados de toda su vida y lo aman, ahora tanto como siempre, pero pensaron que después de haberles dicho esta tontería, si hacen una oración, se convertirán en súbditos del reino del cielo. Y como ya dije, eso hace que Dios se vea absolutamente como un estúpido. Dios odia el pecado hasta el punto que crea un infierno en el cual encarcelará para siempre a una vida de miseria a aquellos que aman el pecado. Y luego rodea a su hijo con el brazo y dice ahora, ve allí y sálvalos de la pena y déjalos con el problema de que tan tontos pueden volverse. Pero ¿podemos corregir el problema que ahora existe en la iglesia? Atacando puntos de vista erróneos sobre la salvación. Bueno, verás, eso sería como ir tras el fruto. Si la visión equivocada de la salvación tiene que ser corregida, la visión equivocada del pecado tiene que ser corregida. Y la visión equivocada de uno mismo tiene que ser corregida. Y tenemos que tener la propia visión de Dios de sí mismo. Puedo preguntarle, ¿qué piensas acerca de Dios? La forma en que Dios piensa sobre ti, la forma de que Dios piensa sobre sí mismo. ¿Conoces al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras o solo conoces al Dios de tu iglesia a la cual han creado para ellos? Hay una distancia increíble entre el Dios de la imaginación humana y el Dios de la autorrevelación en las Escrituras. Una de las razones por la que creo en la manera de lo que hago sobre la diferencia entre enseñar y predicar, ya he dicho que creo que al enseñar, uno descubre la mente de Dios, pero al predicar, uno descubre el corazón de Dios. Y ese es el corazón que se proclama con fuego, con pasión, con pureza, con poder. Pero, ¿cómo se descubre el corazón de Dios? En su bondad hacia mí, personalmente, una de las cosas más espléndidas que Dios me llevó a hacer fue predicar una serie de sermones en una ciudad donde vivimos. Y la serie de sermones se tituló El Dios de la Biblia, un autorretrato. Y lo que hice durante 12 semanas seguidas fue que le pedí al Señor que me guiara al texto que sería más vital para el momento. Y ya llegué a la conclusión de esa serie. Necesitaba lidiar con el texto de las Escrituras. Esos textos donde Dios hablaba usando la palabra, yo me revelaré.
Y así durante 12 semanas pasé no menos de 2 horas al día con el texto frente a mí, decir, Señor, abre este texto en mi corazón, hazme sentir las consecuencias de este texto. Y luego, después de 5 días de meditación, me senté y junté los pensamientos que Dios había puesto en mi corazón y luego fui y prediqué el texto. Y si quisiera, lo haría en realidad y me aliviaré de todos mis adversarios. Oh, habitaré en lo alto, en el lugar excelso, cuyo nombre es santo. Él, alto y exaltado. Puedo preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas cada semana a buscar la cara de Dios en la Biblia? No creo que Dios haya cambiado nunca de opinión sobre este tema de la búsqueda. Lo ha dejado claro. Si me buscas, dejaré que me encuentres. Si me buscas con todo tu corazón. Lo ha dejado claro que buscar es parte de la naturaleza humana. Después de todas estas cosas, dijo nuestro Salvador, los gentiles buscan, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú no estás enfermo hasta que lo encuentres. Búscalo hasta que mueras. Nunca habíamos llegado al punto en el que buscar a Dios no es una necesidad urgente en nuestras vidas. Pero pensemos en la redacción específica de este texto de Isaías 57. Así dice que el alto y el sublime. ¿Esto es hablar de ti? ¿Es hablar de mí? ¿Algunos de ustedes piensan de sí mismo como alto y sublime? Multitudes de cristianos piensan que Dios podría ser media pulgada más grande que ellos. Pero eso no es lo que Dios revela. ¿Alguna vez te ha ocurrido que el valor que le das a la cruz misma está profundamente impactado por la distancia que sientes existe entre tú y Dios mismo? Tienes una visión baja de Dios y una visión alta de ti. Tal vez una cruz de media pulgada sea lo suficiente grande. Pero cuando comienzas a ver a Dios como el alto y el sublime, una cruz de media pulgada no puede cerrar la brecha. Con 3 cruces de pie es inadecuada. Una cruz de 30 millas no sirve. Hay una brecha infinita entre el Dios Santo y nosotros. Y a medida que tu comprensión de la grandeza de Dios aumenta y tu comprensión de tu propia miserable inconsecuencia aumenta, entonces tu comprensión de la cruz aumenta al punto donde la cruz se convierte en todo para ti. Dice, el alto y sublime y excelso que habita la eternidad. No hay mucho que mirar.
Pero mira al anciano parado aquí. ¿Alguien sería tan tonto como para decir ahora que hay alguien que habita la eternidad? Bueno, por la gracia de Dios, tengo una vida infinita. Pero yo no he existido infinitamente. Tengo un punto de partida. Había una vasta historia en la que yo no existía en absoluto, pero Dios habita en la eternidad. Y cuando medito en la naturaleza eterna de Dios y la naturaleza finita de mí mismo, entonces mi visión de Dios se amplía enormemente a medida que mi yo como espectador se reduce. Pero el punto que realmente me habla con tanta fuerza es la siguiente declaración, cuyo nombre es Santo. Ahora que tengo una esposa perfectamente maravillosa, he sido increíblemente bendecido con ella. Y en su dulzura y su bondad, me ha hablado a menudo en un lenguaje perfectamente encantador. Pero nunca, en nuestros 52 años de matrimonio, me saludó como al santo. Nunca me presentó a algún amigo suyo como diciendo que su nombre es santo. Ella sabe que soy consciente de que Dios es santo. Ella sabe que creo que no hay belleza en la tierra como la belleza de la santidad. Pero ella sabe que no soy santo, sino este Dios que es alto, es excelso y quien habita la eternidad. Él lleva con razón el nombre de santo. Pero ahora, aquí está la gran confianza de este pasaje. ¿Alguna vez se te ha ocurrido? Dios tiene una habitación muy limitada. Dios habita en solo dos lugares. Habita en el lugar alto y sublime y habita en el corazón y el espíritu de los quebrantados y contritos. La iglesia está cargada de personas que nunca han conocido ni siquiera una hora de quebrantamiento y contrición, y mucho menos de una vida de quebrantamiento y contrición. Tal vez algunos se han infiltrado aquí ahora que no saben nada de quebrantamiento y contrición. ¿Se te ha ocurrido que es absolutamente incorrecto describirte a ti como cristiano cuando no estás quebrantado y contrito? ¿O es Dios un mentiroso y dice con un lado de su boca, habito solo en dos lugares? Pero claro, Él dice que entiendes que no soy sincero y estoy habitando en ti con toda tu arrogancia y orgullo. No, no es así. Pero déjame insistir un poco más en este asunto. Algunos de ustedes consideran que Dios los usó para ganar personas para Cristo, pero les dejaste en claro que no pueden venir a Cristo con arrogancia y orgullo, que las únicas personas en las que Dios encuentra morada son los quebrantados y los contritos. Y cuando te pones a predicar
entiendes al predicar que tu tarea como predicador es hacer que el Dios de la Biblia sea tan infinito en las mentes de todos los oyentes que pueden ser aplastados y quebrantados y griten desde lo más profundo de su alma: ¿qué debo hacer? La iglesia está cargada de aquellos que admiten abiertamente su orgullo y su arrogancia y aún así insisten en que son cristianos. Ahora, eso me lleva al anuncio del segundo texto. Les dije que habría dos. El segundo está en el Nuevo Testamento, está en la segunda de Corintios. Será un texto extraño para algunos y el texto es muy familiar para otros. Pero veamos esto ahora en no menos de dos maneras. Miremos primero a aquellas personas que piensan que son cristianos y sin embargo no están quebrantados. Ahora el pasaje de Isaías deja en claro que Dios habita en los quebrantados y los contritos con un propósito específico: para revivir el corazón de los quebrantados, para revivir el espíritu del contrito. No es de extrañar que la muerte prevalezca en la mayoría de los lugares. Pero luego te pido que también consideres a los conversos que has reportado. ¿Se les informó que rompieron el contrato o los has engañado? ¿Los has hecho creer que son cristianos cuando nunca se han acercado a Cristo y donde Cristo nunca ha entrado en ellos? Y no los habita porque Dios, repito, tiene un poder severamente limitado. Él habita solo en dos lugares. Pero ahora, estas palabras en 2 de Corintios, capítulo 7, leeré una porción considerable. Haré algunos comentarios sobre algunas partes y me concentraré en un solo versículo. Por lo tanto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hagan lugar en sus corazones. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir justamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte,
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciere manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Ahora, podría fácilmente pasar el tiempo, debo intentar al menos tener cuidado. Pero Pablo envió una carta y después de enviarla comenzó a dudar. Tal vez hayas estado en una posición en la que en el pasado, acalorado por la ira, escribiste una carta muy elevada y fuiste lo suficientemente tonto como para tirarla al buzón, pero apenas tocó el fondo cuando pensabas, desearía que mi brazo fuera lo suficientemente delgado y largo y que no estuviera en contra la ley para meter la mano en esa caja y sacar la carta. Pablo envía su carta a los Corintios, llena de reprensión, directa como una flecha, dejando en claro el gran pecado que toleraron entre ellos. No necesito decir que esto es segunda de Corintios y que sigue a la primera de Corintios. Y la carta de la que habla era primera de Corintios. Pero ahora escuche, Pablo, aunque se arrepintió, cuando envió la carta, no se arrepintió de haberla enviado cuando escribió la epístola, porque le habían informado que la carta había sido recibida y que habían actuado en consecuencia y habían reparado el error. Muchas veces, cuando derramé mi corazón en un sermón y luego regresé al hotel al pasar la noche y me pregunté si ese sermón fue recibido en el espíritu con el que fue recibido, fue dado con la más sincera esperanza y expectativa de arrepentimiento, o simplemente se arrojaron y pusieron su voluntad en contra de la voluntad de Dios. A veces el predicador no tiene idea de cómo se recibió realmente el mensaje, pero Pablo recibió noticias de que la gente se había arrepentido, pero él habla aquí de algo de increíble importancia para nuestros días. Habla de una forma de dolor que lleva a la muerte y la forma de dolor que lleva a la vida. ¿Tienes muy claro la diferencia? ¿Sabes qué tipo de dolor lleva a la muerte? ¿Y qué tipo de dolor lleva a la vida eterna? El dolor del mundo en contraposición al dolor de Dios. Como ves, algunos de nosotros somos tan descuidados que cuando una persona llora algunas lágrimas, asumimos que son lágrimas de arrepentimiento. De hecho, podrían no ser más que lágrimas de lamento, que hayan sido atrapados.
Las lágrimas de arrepentimiento que surgen como resultado de haber sido atrapados no son lágrimas que surgen como resultado del dolor que Dios trae. Todo el verdadero arrepentimiento lleva a las personas a ese dolor que surge como resultado de la convicción de que el gran mal de todo pecado consiste en el hecho de que es contra Dios. David lo señaló tan claramente cuando dijo en el Salmo 51, contra ti, el único, contra ti he pecado y he hecho este mal ante tus ojos. Pero multitudes de los que han llorado por su pecado han continuado en el pecado. Los que predican la palabra no están contentos con el dolor de este mundo. Predican por el dolor que viene de Dios. Cuando una persona se da cuenta de lo que acabo de decir, el gran mal de todo pecado consiste en el hecho de que es contra Dios. Pero este pasaje proporciona una ayuda increíble para discernir si el arrepentimiento es válido o inválido. Como ve, lo que ha estado sucediendo en todo el país es que multitudes han sido declaradas conversas, que podrían haber sido conversas del predicador, pero ciertamente nunca se convirtieron en conversos de Dios. Como se nos dice en este pasaje, de las 7 marcas de un verdadero arrepentimiento. ¿Alguna vez han prestado atención a estas palabras? Permítanme simplemente enumerarlas para que comiencen. Versículo 11. 7 marcas del verdadero arrepentimiento. Número 1, seriedad. Número 2, vindicación de ustedes mismos. Número 3, indignación. Número 4, temor. Número 5, anhelo. Número 6, celo. Número 7, vengando el mal. ¿Cómo se atreve un hombre a decir que he predicado la palabra de Dios cuando nadie ha sentido la puñalada de la espada del Espíritu? Cuando nadie ha sido aplastado por el martillo de la palabra, cuando nadie ha sido provocado a las lágrimas que buscan y ellos ganan el fuego de Dios en su propia alma. Pero no puedo predicarles a aquellos que no están aquí. Y no es mi responsabilidad ni siquiera preocuparme por ellos. Ahora mismo debo preocuparme por ti. ¿Sabes el tipo de arrepentimiento que Dios trae? Y podrías decir acerca de ti mismo en este momento, soy una persona arrepentida. Hay muchos que se paran en una reunión de testimonio y dirán, cuando tenía 17 años, que resultó ser hace 61 años, me arrepentí. Y cuando la gente habla como eso, quiero decir que el arrepentimiento que encuentra no es el arrepentimiento que sucede, sino el arrepentimiento que continúa ocurriendo. El verdadero arrepentimiento no es un acto único en algún lugar del pasado, sino un espíritu y una actitud continuos día tras día, año tras año. Vivimos arrepentidos. Y no tenemos que preguntarnos si es válido o no. Todo lo que tenemos que hacer es mirar las 7 marcas
marca el número uno con seriedad, escuchar la palabra de Dios, porque he aquí qué seriedad ha producido esto mismo, este dolor según Dios. En tu más sincero arranque, ¿te atreves a decir que todo tu estilo de vida arrepentido es uno de increíble seriedad? Bueno, he escuchado a algunas personas confesar su pecado y sus palabras son así. Si he hecho algo para entristecerte, por favor perdóname. Mi palabra, no siento ninguna seriedad en eso, porque la persona que es sincera en el arrepentimiento no debería quedarse a solas con Dios con una gran libreta y un puñado de bolígrafos y decir, ahora Señor, quiero que me muestres absolutamente todo en mi vida, que me brinde este placer para ti. Puede llevar horas, puede llevarte semanas, pero toda verdadera seriedad o todo verdadero arrepentimiento está marcado por la seriedad. Y quiero rogarte que no dejes que tu vida se escape con un estilo descuidado de arrepentimiento. Ponte serio. Vivimos en una hora desesperada. Vivimos en una hora de increíble esperanza. En mi mente veo decenas de miles de personas de Dios ocupadas en sus lugares privados, enumerando los pecados que el Espíritu Santo oró en sus mentes y luego, uno por uno, se arrepintieron para nunca volver a esos pecados de nuevo. Pero hay una segunda palabra aquí de increíble consecuencia y queremos estar seguros de que realmente hemos enfrentado. Miren que vindicación de ustedes mismos. Esto mismo, este dolor, según Dios, ha producido en ustedes. ¿De qué está hablando el apóstol cuando habla de vindicación de vosotros mismos? Bien, una persona es reivindicada cuando nunca más puede ser acusada de ese pecado, porque realmente se ha arrepentido de ello y se ha alejado de esos pecados de una vez por todas. Hace un tiempo estaba en una reunión de oración cuando, para mi absoluto asombro, un hombre oró así: esto quiero agradecerte, Señor, que anoche, cuando me arrodillé al lado de mi cama y confesé mi pecado favorito, tú me perdonaste. Y que cuando me arrodillé esta noche y lo confieso, me perdonarás. Y cuando me arrodille mañana por la noche y lo confieso, me perdonarás. Una gran cantidad de engaños y ese tipo de pensamiento. Vindicación de ti mismo. Arrepentimiento tan profundo, tan completo, tan genuino, tan real, que ningún amigo puede volver a acusarte de esos pecados. Ningún enemigo puede acusarte, ni el mismo diablo, ni siquiera el Señor Cristo, porque eso es el pecado, ha sido rechazado. Así que te pregunto, ¿tu arrepentimiento está marcado por seriedad? ¿Está marcado por vindicación? Mira la tercera palabra que se utiliza aquí. Mira qué indignación. Esto mismo, este dolor, según Dios, ha producido en ti. Ahora, a menudo veo a una persona descubierta en un pecado y se indignan mucho. He tenido personas que me acusan de incitar su pecado al predicar contra él.
indignación. ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo demuestra eso realmente el verdadero arrepentimiento? Cuando captas una visión de santidad, cuando has llegado a ese punto profundo, cuando has llegado a ese punto profundo, convicción de que hay una gran belleza en el mundo creado por Dios, pero no hay belleza mayor que la belleza de la santidad. Y cuando todo tu anhelo es ser como Jesús, cuando estás tan cerca de la santidad que odias el pecado de todo tipo, no solo el pecado en los que los demás, pero pecas en ti mismo. Y luego pecas, te levantas en indignación contra ti mismo y contra Satanás, que efectivamente te has vuelto una vez más hacia esa cosa inmunda que Dios te había impulsado a alejarte de la indignación, el odio al pecado que nos hace tan iluminados, tan conmovidos arriba, que el odio genuino se manifiesta hacia el pecado, en nuestro pecado, en los demás pecados, en nosotros mismos. ¿Y te atreverías a decir que tu vida está marcada por un arrepentimiento que incluye una genuina indignación contra el pecado mismo? Y mira el cuarto término que se utiliza aquí. Mira, qué miedo. Esto mismo, este dolor piadoso ha producido en vosotros miedo. Dices, ¿miedo de qué? Mis queridos amigos, bajo a hablar directamente con estos tres jóvenes, si me permiten. Ven, soy un hombre viejo. No tengo idea de cuántas personas han escuchado. Yo predico y cuántos se han conmovido. Pero, ¿qué pasaría si lo siguiente que escucharas acerca de este anciano fuera que se había desviado al pecado? Muchos predicadores han deshecho completamente su ministerio al regresar a una vida de pecado. Cada persona verdaderamente arrepentida vive con miedo para que realmente pueda temer a nuestro glorioso Dios y Salvador al volverse una vez más al pecado, que fue una parte tan importante de nuestras vidas en el pasado, por lo que vivimos con miedo de ofender a Dios mismo y vivimos con miedo de transgredir a otras personas que nos han transgredido, que han tocado nuestras vidas y nuestros ministerios. Y te pregunto, ¿el temor marca tu arrepentimiento? ¿Podrías decir honestamente que vives con temor? Y mira la siguiente palabra que aparece aquí. ¿Qué anhelo? Esto mismo, este dolor, según Dios, ha producido en ti anhelo, 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 anhelo. ¿Cuál es el factor más apasionante en tu vida? ¿Anhelo de un nuevo hogar? ¿Un auto nuevo? ¿O un anhelo de Dios? Todos los que hemos tenido una de esas increíbles temporadas en las que Dios se acercó, vivimos en este anhelo insaciable
de su presencia y su poder en nuestras vidas. Dirás que tu vida está marcada por un vestíbulo interminable. Había un viejo evangelista gitano de Inglaterra que estaba a menudo en este país predicando. Hacía mucho, era predicador como cantante. Ahora, si pudiera cantar, te cantaría una canción favorita, pero si lo hiciera y no te gusta, apresúrate y vete, o si no, quédate hasta el final. Pero puedo recitar su canción, aunque no pueda cantarla. Deja que la belleza de Jesús se vea en mí, toda su maravillosa pasión y pureza. Espíritu divino, refina toda mi naturaleza hasta que la belleza de Jesús sea vista en mí. Anhelo. ¿Es tu vida marcada por el anhelo, por la belleza de Jesús? Te levantas en las mañanas pensando, oh, pero la belleza de Jesús puede adornar mi vida. Guardas cada momento a lo largo del día con el anhelo de que la presencia y el poder de Cristo en ti sea visto en el mundo perdido y moribundo. Te retiras en la noche con ese mismo anhelo ardiendo intensamente por la gloria de Dios manifestándose en tu propia vida. Y finalmente, y tal vez de alguna manera para algunos, incluso sorprendentemente, dije por último, tengo dos más, así que debo dejar de apresurarme. No debo volverme demasiado consistente del tiempo. No te matará si me excedo un poco en el tiempo. Mira, qué celo. Esto mismo, este dolor, según Dios, ha producido en ti celo, celo, celo cuando tienes 20, celo cuando tienes 30, celo cuando tienes 60, celo cuando tienes 80, cuando vas a morir, ¿tienes celo? Ahora, en la mayoría de las iglesias que conozco, hay una conspiración dentro de la iglesia que mata el celo. El celo hace que la iglesia se sienta cómoda. Todos están en esta etapa tibia y no quieren a nadie entre ellos que esté lleno de celo, por lo que harán todo lo que esté a su alcance para destruir el celo entre otros. He escuchado a algunos de los así llamados santos susurrando unos a otros y hablando de un nuevo converso. Dicen, no se preocupen, serán solo unos días antes de lo que los llevemos a donde pertenecen. Pero un celo que arde con increíble emoción y expectativa y nunca muere. Y finalmente, el número 7, vengar el mal. Ahora, no malinterpretes lo que se dice aquí. Vengar el mal. ¿Cómo interpretarías eso? ¿Cómo se hace para vengar el mal? ¿Entiendes que puedes vengar el mal enmendando el mal? Con otro término, quizás más familiar.
Pero centrémonos en este término, vengar el mal. Ahora, obviamente, pecamos en nuestro pasado que no podemos corregir. Hay daños causados a otros que no podemos corregir. No solo para hablar con humor, de una manera cálida y amigable, mencioné que mi esposa y yo hemos apoyado nuestro ministerio Despertar Internacional para más de medio siglo por nuestro propio trabajo en la librería. Ahora, sucede que hay personas que nos han adquirido libros que nunca pagaron por ellos. Y ni $1 aquí, ni $1 allá, pero el último cálculo que se hizo fue $750,000. Me gusta este concepto de la ley vengadora. Pero tengo una razón mucho más profunda para hablarles de ello. Porque vivimos en un mundo que no cree en Cristo, porque no cree en los cristianos. Se cree en un cristianismo convencido como un fraude, porque la gente está convencida de que usted es un fraude. Pero ¿qué pasaría si, querido pastor, puedo hablar con usted por un momento? ¿Qué pasaría si 3 domingos después del próximo domingo, Dios viniera de una manera increíble y toda la congregación nunca hubiera experimentado nada, como la presencia manifiesta de Cristo en medio de ustedes, y el lunes uno de sus diáconos fue a una tienda local y estuvo allí antes de que llegara el comerciante? Y cuando el comerciante se acercó a la puerta para abrirla, pensó para sí mismo, oh no, no, ese sinvergüenza. Y entonces le dijo a tu diácono, ¿y qué es lo que quieres esta mañana? Él dice, ¿que no lo sabías? Pero te he estado robando. Durante los últimos 5 años, lo más cerca que puedo calcular, he robado $4,000 en mercadería. Ahora, he tratado desesperadamente de juntar $8,000 para traerlas esta mañana, pero honestamente no pude conseguir tanto. Pero traje $5,000 y un pagaré por 3,000. ¿Qué crees que te dirá el comerciante? Estaré pensando y luego supondré, pero unos minutos más tarde un chico de secundaria entra a la tienda y dice, seguro señor, usted no sabía esto, pero estuve aquí la semana pasada y robé una barra de chocolate y he venido a arreglarlo. ¿Crees que los comerciantes son estúpidos? ¿Crees que no saben acerca de los cristianos profesantes en su comunidad que son sinvergüenzas? ¿Qué pasaría si cada creyente fuera tan conmovido por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que se esforzará en corregir cada cosa mal que posiblemente podrían corregir? ¿Tienen alguna comprensión de cuál sería el impacto de eso? Una comunidad arrepentida que actúa como cristianos genuinos seguramente resultará en un despertar glorioso en un mundo perdido y moribundo.